LTX 2.5 es muy rápido y admite los LoRa's de 2.3. En este vídeo vamos a ver al nuevo modelo LTX 2.5 funcionando con los nodos de LTX Director 2. LTX 2.5 es todavía más rápido, tiene mucha mejor física y es compatible con la mayoría de LoRa's de LTX 2.3, incluyendo los poderosos modelos IC LoRa's. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, pero ¿qué me has hecho en los ojos? El interface que vamos a usar se llama Config. Si queréis saber cómo instalarlo, os dejo un enlace en la parte superior. En este flujo de trabajo vamos a utilizar los nodos de LTX Director 2. Si aún no los tenéis instalados, la forma más fácil de hacerlo es salir de Config, abrir un explorador de Windows, abrir la instalación de Config portable, entrar en la carpeta Config y después en la carpeta Custom Nodes. Pulsamos sobre la ruta, eliminamos el contenido y escribimos cmd para abrir una ventana símbolo de sistema. Comprobamos la ruta para asegurarnos que estamos en Custom Nodes y escribimos el comando que podéis ver en pantalla y que os dejaré en la descripción de este vídeo. Pulsamos Intro y esperamos a que se instale. Y finalizamos cerrando la ventana cmd. Para realizar esta tarea es necesario tener instalado el comando git. Lo siguiente que vamos a hacer es actualizar Config a la última versión. Lo haremos entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.config.bat. A continuación descargaremos el flujo de trabajo. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de Config. Si nos falta algún nodo, debemos entrar en el Manager e instalar a continuación los nodos faltantes. También es recomendable que actualicemos todos los nodos pulsando sobre el botón Update All. Esto es bastante importante porque los nodos oficiales de LTX deben estar actualizados para que funcione LTX Director 2. Este flujo de trabajo permite usar modelos en formato Safe Tensor o en formato GGUF. En el nodo Automatic Downloader descargaremos el modelo LTX 2.5 cuantizado en formato INT8 o podemos descargarlo con menos cuantización en formato BF16. Los modelos en formato BF16 ocupan 42 GB de espacio, mientras que los modelos cuantizados en INT8 ocupan aproximadamente la mitad, es decir 21,5 GB. Así que salvo que tengáis una tarjeta gráfica con muchísima VRAM, os recomiendo descargar los modelos INT8. También podremos descargar versiones destiladas. Las versiones destiladas utilizan una técnica de destilación de conocimiento que consigue imitar los mismos resultados que un modelo no destilado. Así que los modelos destilados se van a aproximar más a la calidad final de un modelo sin cuantizar, pero con la ventaja de mantener la velocidad y el ahorro de recursos de una versión cuantizada. Mi recomendación, por lo tanto, es que utilicéis siempre modelos destilados, ya sea con cuantización INT8 o bien con más cuantización usando modelos en formato GGUF. Como estáis viendo, todos los modelos GGUF vienen con formato destilado. Ahorraremos más recursos utilizando modelos más cuantizados. Por ejemplo, un modelo Q2 está mucho más cuantizado que un modelo Q6, así que consumirá menos recursos el modelo Q2. En cualquier caso, si utilizáis un modelo cuantizado que no sea destilado, podréis usarlo en combinación con el LoRa destilado para conseguir el mismo efecto, eso sí con un consumo de memoria gráfica un poco más alto. Descargaremos también los dos modelos TextEncoder que vamos a necesitar para el LTX 2.5, el modelo Gemma 4 12B y el modelo Gemma 4 E4B. Descargaremos también de forma obligatoria el modelo BAE de vídeo y el modelo BAE de audio. Por último, debemos descargar también el modelo de reescalado temporal. Una vez finalizadas todas las descargas, pulsamos la tecla R para que los nodos se encuentren en los nuevos modelos descargados. Activaremos el nodo GGUF y desactivaremos el nodo Safe Tensor si vamos a usar un modelo en formato GGUF.
o al revés si vamos a utilizar un modelo en formato Shape Tensor. Este flujo de trabajo de LTX Director 2 usando el modelo LTX 2.5 es capaz de realizar múltiples funciones como texto a vídeo más audio, de imagen a vídeo más audio, primer fotograma, último fotograma y mucho más. Funciona exactamente igual que usando el modelo LTX 2.3. Os dejo un vídeo en la parte superior para conocer todas las funcionalidades de LTX Director 2. Aunque LTX 2.5 tiene muchas virtudes, como por ejemplo la velocidad de render, el gran problema que tiene es la consistencia de personajes. Para conseguir una consistencia perfecta, os recomiendo que creéis un LoRa para LTX 2.3 que son totalmente compatibles con los LoRas de LTX 2.5. Si no sabéis cómo entrenar un LoRa con bajos recursos para LTX 2.3, os dejo también un vídeo en la parte superior. Una de las grandes ventajas de usar LTX 2.5 es la gran cantidad de LoRas in context, es decir, LoRas IC, que son LoRas especiales que permiten realizar una gran variedad de procesos distintos, como el rescalado generativo, mejora de física de fluidos y de efectos especiales, entre otros muchos. Pero tened en cuenta que los LoRas IC, con efectos de vídeo a vídeo, devoran cantidad de memoria RAM. Así que haced las pruebas en baja resolución o haciendo vídeos de corta duración. En pantalla estamos viendo el resultado de usar el LoRa IC Clean Plate, que permite eliminar a todas las personas de una escena. Para usar los LoRas IC de vídeo a vídeo, cargamos el vídeo que queremos modificar en la sección IC LoRa Input y seleccionamos el LoRa IC en cada uno de los dos nodos LTX Director Guide. Muchos de estos LoRas no necesitan ningún prompt, nos bastará con ejecutar el workflow. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.